Hermanos, buenos días. Vamos a iniciar hoy con nuestro culto dominical y vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en Hebreos 13 del 9 al 14. Hebreos 13 del 9 al 14. Dice la bendita palabra de Dios: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. Padre Santo, grande y maravilloso, majestuoso Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todas las cosas que nos das, Señor, por todas las cosas, Padre amado, que permites en nuestras vidas, Señor. Señor, te damos gracias por sostenernos en todo este tiempo de confinamiento, Señor. Sabes, Padre Santo, que la situación a veces se pone difícil, la situación a veces se pone desesperante, pero, Señor, siempre nos muestra que tú estás ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos, para orientarnos. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Señor, gracias por dejarnos saber, Señor, que solamente en tu palabra y en ti, Señor, encontramos esa ayuda, Señor. Encontramos ese ánimo, Señor. Encontramos esa lucecita que a veces queremos ver, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Por eso, Señor, queremos darte infinitas gracias. Y queremos pedirte, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte que seas tú, Señor, limpiándonos, Señor. Que seas tú, Señor, haciéndonos aceptos a este momento, Señor, en el cual queremos acercarnos a ti, Señor, en el cual queremos disponernos para ti, Señor. Señor, ahora te vamos a dar una alabanza y una adoración, Señor. Queremos que la recibas de manera agradable, Señor, ya que lo hacemos con corazones humillados, con corazones dispuestos, con alegría, Señor, con entusiasmo, Señor, para ti, Señor. En gratitud, Señor, y en reconocimiento a tu gloria y a tu honra, Señor, te damos alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios de mi salvación, ha sido tan bueno para mí. Deciré al Señor, Rey mi Salvador, pues mi esperanza en Él. Deciré al Señor, Dios de mi salvación, ha sido tan bueno para mí. Deciré al Señor, Rey mi Salvador, he puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré.
nuestro Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios. Santo es, y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios. Santo es, exaltad a
nuestro Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Cuando Jehová quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David oraba en su presencia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios,
En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todas las cosas que permites en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, que a veces no las vemos de buena manera, Señor, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta padecer, Señor. Pero sabemos, Señor, que en todas las cosas tú tienes un propósito, Señor. Por eso, Señor, nos inclinamos ante ti, Señor, nos depositamos en tus manos y que se haga en nuestras vidas, Señor, tu santa voluntad. Por eso, Dios del cielo, queremos venir ante ti a poner en tus manos todas nuestras peticiones, Señor, y te pedimos por conversión, Señor, por todas aquellas familias, todas aquellas personas, Señor, todos aquellos vecinos, Señor, que están alrededor nuestro, cerca de nosotros, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, Señor, para que seas tú colocando palabras, Señor, en nuestra boca, Señor, que lleves evangelio, Señor, que te conozcan, Señor, que sepa que solo en ti, Señor, hay salvación. Padre amado, te queremos pedir también por salud, Señor, por tantas personas, Señor, que se encuentran con quebrantos de salud, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en ellos, Señor. Que seas tú ayudándoles y fortaleciéndoles, Señor, para pasar este momento, Señor. También, Señor, te queremos pedir por nuestras familias, Señor. Señor, en esta cuarentena se hace un poco complicada la convivencia, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú dándonos ese discernimiento, Señor, para poder compartir, Señor, y tener palabra de humildad, de sencillez, de tolerancia, Señor, con todas nuestras personas, las cuales nos rodean, Señor. También, Señor, te queremos pedir por vida espiritual, Señor. Te queremos, Señor, eres tú el que nos puede fortalecer, Señor. Eres tú el que nos enseña a tener unos comportamientos mejores en nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, te pedimos también por fortaleza espiritual, Señor, para que seas tú sembrando tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, enseñándonos, guiándonos, dándonos esa revelación, Señor, pero ante todo, Señor, ilumina nuestro corazón para que esa palabra que hemos guardado en ella, Señor, la podamos utilizar en el momento adecuado. También, Señor, te queremos pedir por empleo, Señor, de todas aquellas personas que han perdido su empleo, Señor, todas aquellas personas que tienen necesidad de un ingreso, Señor, o todas aquellas personas que han tenido que dejar sus negocios, Señor. Por eso, Señor, sabiendo que tú eres ese gran Dios proveedor, Señor, lo depositamos en tus manos, en el nombre de Jesús. También, Señor, te queremos pedir por situación económica. Padre Santo, tú conoces nuestra comunidad, conoces nuestra congregación. Sabemos, Señor, que tú siempre nos cuidas, Señor, y que tú colocas, Señor, ese querer como se hace en los hermanos para apoyar el ministerio social. Señor, que seas tú ayudándonos en la situación económica de todos, Señor, y ante todo, Señor, en la situación económica de nuestra comunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. También, Señor, te pedimos por las peticiones por la situación económica, Señor, de tantos hermanos que en este momento están pasando por una dura situación. Señor, tú sabes que en estos ires y venires, Señor, las cosas le pueden cambiar a uno de la noche a la mañana. Y la parte económica es una de las partes que más nos golpea. Por eso, Dios del cielo, te pedimos que nos des esa sabiduría para poder llevar, Señor, en una situación de estas. Y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por nuestras peticiones personales, Señor. Señor, ¿cuántos de nosotros tienen peticiones, Señor? Y sabemos, Señor, que tú contestas nuestras oraciones, Señor. Y sin importar cuál sea tu respuesta, Señor, te queremos dar gracias, Señor, porque al menos no las escuchas, Señor. Pero tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Y nosotros sabemos, Señor, que todas aquellas que estén alineadas a tu santa voluntad, Señor, tú las concederás. Gracias, Padre amado. Y te damos acción de gracias, Señor, por todas las cosas que permites en nuestras vidas. Pero primeramente te queremos dar gracias, Señor, por tu salvación. Te queremos dar gracias por permitirnos estar en tu presencia, por permitirnos gozarnos en ti, Señor. Señor, todas estas son nuestras peticiones. Queremos, Señor, colocarlas a tus pies, Señor, y que se haga en nosotros, Señor, según tu voluntad, y no la nuestra. Porque tú eres el único que sabe, Señor, que es lo que nos conviene. En el nombre de Jesús, Señor, y con mucha humildad, Señor, y con mucho ruego, Señor, nos inclinamos ante ti y las colocamos a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, que
Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Próxima reunión de adoración y estudio bíblico. Miércoles 7:30 p.m. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes a las 7:30 de la noche. Por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche. Un tema sobre la vida cristiana. Por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 3 de septiembre tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo, a las 7:30 p.m. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres, reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 4 de septiembre tenemos reunión virtual. Será en vivo a las 7 p.m. por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios. Los sábados a las 5 p.m., los domingos a las 2 p.m. y los miércoles a las 5 p.m. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por ustedes. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 00 22 80 84 671. Hermanos, bendiciones. Espero y deseo se encuentren bien usted y su familia en Cristo Jesús. Por medio de las Sagradas Escrituras hemos aprendido y reconocido que el medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra en la tierra es la iglesia, siempre ha sido la iglesia, o sea, nosotros. Cuando necesitamos oración por los hermanos, por salud o cualquier área, cuando algún ministerio de la iglesia necesita apoyo, siempre hemos recurrido a la iglesia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Villahermosa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, mis hermanos, con el propósito de darles las gracias a nombre de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, de nuestros dos pastores y este servidor.
a aquellas personas que regular y fielmente hacen sus transferencias o sus consignaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia que la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros. De igual manera, aquellas personas que disponen su tiempo y sus fuerzas para dirigirse al lugar de reunión, para depositar en el buzón, también dispuesto allí, sus diezmos y sus ofrendas. No queremos desconocer que al día de hoy se ha dificultado el tema de la movilidad y de muchas cosas que normalmente podríamos hacer. Algunos de ustedes quieren permanecer fieles y obedientes a la palabra del Señor en cuanto al diezmo y la ofrenda se refiere para las necesidades de los santos. Posiblemente no tengan la oportunidad, los medios, la posibilidad de hacer una transferencia o de consignar. Entonces se les va a facilitar otra posibilidad. Al número de WhatsApp 315-405-3539. Y este servidor, usted me pone un mensaje al número que le acabo de dar, y si usted no se puede trasladar al lugar de reunión o no tiene la posibilidad de consignar o transferir el dinero, usted me pone un WhatsApp y yo con mucho gusto y con mucho gozo me voy a dirigir hasta su hogar, hasta la puerta de su hogar, y le voy a recoger su diezmo y su ofrenda para que no pierda el privilegio de dar para los santos, como dice la Escritura. También queremos agradecer a aquellas personas que fielmente permanecen dando para la canasta familiar, porque a mí me han dado dineros para la canasta familiar. Entonces, a nombre de la Iglesia Cristiana y los dos pastores, les damos las gracias y ponemos esta nueva oportunidad o posibilidad para recoger a usted que no se puede movilizar, que no tiene quien le lleve su diezmo hasta la iglesia. Con mucho gusto llegaremos hasta la puerta de su casa. Esto es con el propósito de mantener el orden que siempre o desde un principio se ha establecido en la iglesia. Hemos visto en los anuncios, no hay nadie autorizado, a excepción o la única persona es nuestra hermana Nancy Ciro. Ella es mi esposa, por eso por autorización del pastor César Moreno, yo puedo ir hasta su hogar y recoger ese diezmo y esa ofrenda. Porque posiblemente usted con el anhelo, mi hermano, y el deseo de obedecer y ser fiel al Señor, se encuentra con un hermanito en el supermercado y usted podrá ver como la oportunidad de enviar con él el diezmo o la ofrenda. No lo haga así, mi hermano, por favor, absténgase. Tenemos estos tres medios. La cuenta de ahorros, que siempre aparece en los anuncios. Ir o trasladarse hasta el lugar de reunión. O este servidor se va a dirigir hasta su hogar para recoger su diezmo y su ofrenda. Ojalá disfrutemos y utilicemos estos tres medios para los diezmos, las ofrendas que el Señor ha dispuesto en su corazón. Dios los bendiga, Dios los guarde. El Señor les bendiga, hermanos, un cordial saludo. Venimos a compartirles la alegría de que hemos terminado la primera escuela de crecimiento y formación virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí, mis hermanos, como mi esposa les acaba de decir, es motivo de alegría y con ese mismo gozo queremos extenderles la invitación a esta ceremonia de graduación de esta escuela de crecimiento y formación para que por favor se animen y participen de esta graduación. Será el domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. Será un momento de compartir ese gozo con los hermanos graduandos. Entonces, por favor, acompáñenos y participen de esta celebración. Recuerde, domingo 30 de agosto a las 7 de la noche.
El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, tengan un cordial saludo esta mañana. El día de hoy quiero traerles un anuncio y recordar lo que el día de ayer el pastor Fabio nos enseñaba acerca del servir a otros y de servir a nuestra iglesia. Justamente hoy, en horas de la noche, también tendremos la graduación, los grados de la Escuela de Crecimiento y Formación de manera virtual. Sabemos que es uno de los requisitos para servir en la iglesia. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. En la nueva versión internacional, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios y sus diversas formas. La traducción del lenguaje actual dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. La invitación o el anuncio que les vengo a hacer el día de hoy tiene que ver con dos ministerios. El primero es el ministerio de video y sonido y el segundo es la escuela bíblica infantil. Quiero hacer la invitación a los hermanos que deseen servir en cualquiera de esos dos ministerios. Se comuniquen al número de WhatsApp 312-835-0795 manifestándonos su intención de servir en cualquiera de esos dos ministerios. El video y sonido, pues en este momento sería para que nos apoyaran con todo el tema de los cultos virtuales que se está haciendo, todo lo que hacemos para que ustedes puedan tener en sus hogares, en sus televisores, en sus celulares, en sus computadores nuestros cultos. Requiere de un trabajo previo, entonces la invitación es a los que tengan un don, que sepan manejar tecnología, computadores, que sepan manejar software, que sepan editar videos, que sepan crear imágenes, diseño de imágenes, en fin, que crean que puedan colaborarnos, servirle al Señor en este ministerio. El número de WhatsApp que aparece en pantalla nos pueden hacer saber si están interesados, y de igual manera pues la escuela bíblica infantil saben también que es un ministerio que enseñamos a los niños la palabra de Dios, y bueno, que también de esta manera en este momento lo estamos haciendo de manera virtual. Así que les doy la invitación, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, me pueden escribir a ese número de WhatsApp, repito, 312-835-0795. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, es grande tu fidelidad. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Señor, y te pedimos que seas tú ayudándonos hoy, Señor, a comprender tu palabra, Señor, que seas tú iluminándonos, Señor, que seas tú quitando esas escamas, Señor, quitando esos tapones de nuestros oídos, Señor, para que podamos comprender tu verdad, Señor, para que podamos entender que es a través de esta palabra, Señor, que tú nos orientas, que tú nos guías, que tú nos fortaleces, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos hoy, Señor. Por eso pedimos que seas tú, Señor, respaldando a nuestro pastor César, que es la persona que has escogido para que nos predique tu evangelio, Señor. Señor, venimos a escuchar tu palabra, Señor. Por eso, Señor, nos queremos disponer para ti, para que seas tú, Señor, ayudándonos a recibir con humildad, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, Señor, para que el día de mañana podamos utilizarla, Señor, podamos tomar de ella, Señor.
En el nombre de Jesús nos disponemos para ti. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos hablando con ese tema de la misericordia de Dios, pero antes voy a hacer una lectura de la palabra del Señor. En el Salmo 103, versículos 8 al 17, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por ayudarnos a entender tu misericordia. Dentro de los límites de nuestra mente, Señor, de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto, aún ahí has ayudado para que nosotros podamos entenderte, Señor. Muchísimas gracias, porque esta mañana, junto con mis hermanos, podremos aprender cómo opera tu misericordia, al menos entenderla desde lo que dice las Escrituras y comprenderla un poco, Señor, porque sabemos, oh Dios, y tenemos que reconocer que es un tema infinito conforme es tu misericordia. Ayúdanos a no jactarnos, a no vanagloriarnos, Señor. Cuando decimos que tenemos tu misericordia, y ayúdanos a ser misericordiosos, Padre. Que esta enseñanza traiga a nosotros la luz necesaria para poder compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que no le conocen. Despierta tu iglesia, Señor, para que dejemos de lado o pongamos en el lugar correcto los mensajes que no tienen nada que ver con tu gloria, oh Dios amado, o que no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Ayúdanos para que no nos quedemos en simples motivaciones y palabras de hombres, procurando endulzar el corazón de los hombres y descuidando el mensaje tan importante que es el Evangelio, un mensaje que es digno de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino, murió y resucitó por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias por enseñarme tu palabra en esta mañana y por guiarnos a estudiarla como tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar entonces acerca de la operación de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la justicia de Dios confrontando la iniquidad moral, confrontando la injusticia moral. Eso es lo que es el juicio de Dios, la justicia de Dios. ¿Y qué ocurre cuando la justicia de Dios ve la iniquidad? Cae el juicio de Dios. O sea que
cuando viene juicio de Dios sobre las personas, podemos estar gozosos sabiendo que Dios se está manifestando de forma coherente y consistente con su naturaleza. Pero también debemos alegrarnos acerca de su misericordia, porque la misericordia de Dios es la bondad de Dios confrontando en este caso la culpa y el sufrimiento. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y el sufrimiento humanos, ya vimos que en la historia del pueblo de Israel, cómo Dios respondió al sufrimiento de su pueblo. Y en este caso, podemos decir que Dios escucha, Dios oye, y oye el balido del cordero llega a su oído, el gemido del bebé llega a su corazón, pero como estudiábamos antes, el clamor de su pueblo llega hasta su trono. Esa es la bondad de Dios. Está confrontando el sufrimiento y la culpa humana. Y eso tenemos que decir es misericordia. Todos los seres humanos son destinatarios de la misericordia de Dios. No lo olvide, todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. No podemos pensar ni siquiera por un minuto, hermanos, que cuando nos arrepentimos, cuando vinimos a Dios y volvimos nuestro rostro al Señor desde el corral de cerdos a la casa del Padre, fue cuando entonces la misericordia de Dios comenzó a operar. No, ese es un mensaje erróneo, hermano. La misericordia de Dios está obrando ahora mismo en la humanidad. La misericordia de Dios ha estado operando todo el tiempo. Cuando yo vine a Jesús, hace ya mucho tiempo, yo entregué mi vida a Cristo, pero la misericordia de Dios ya había estado obrando en mi vida desde siempre. Lo mismo ocurre con cada ser humano en la tierra. La Biblia dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por lo tanto, recuerde que si no hubiera tenido todo el tiempo la misericordia de Dios obrando sobre su vida, usted no existiría. Si la misericordia de Dios no estuviera obrando sobre usted, compadeciéndose, reteniendo el juicio, permitiéndole llegar hasta ese momento, usted habría perecido hace mucho tiempo. Por eso se convierte en un insulto a la misericordia de Dios cuando las personas dicen, no, yo voy a esperar hasta el último momento de mi vida. A los últimos 5 minutos yo me arrepiento. Están insultando a Dios mismo porque todo el tiempo su misericordia ha estado operando sobre esas personas. Por eso cuando las personas deliberadamente rechazan la misericordia de Dios, es un insulto a la bondad, a la misericordia y a la compasión de Dios. ¿Quiénes entonces son destinatarios de la misericordia de Dios? Todos los hombres. Si el dictador cruel no ha perecido, es porque todavía la misericordia de Dios está operando sobre él. Aún el dictador cruel es destinatario de la misericordia de Dios. El asesino malvado es destinatario de la misericordia de Dios. Aún las personas que a esta hora promueven el aborto y tienen clínicas de aborto y destinan fondos para el aborto, aún esas personas son destinatarios de la misericordia de Dios. Y el corazón más entenebrecido, más lleno de oscuridad y de maldad, el más diabólico y satánico de los seres humanos,
aún es destinatario de la misericordia de Dios. Todas las personas que se hallen en la más baja miseria del pecado son destinatarios de la misericordia de Dios. Pero entonces déjeme aclarar algo. No significa eso que serán salvos o convertidos o que finalmente alcanzarán el cielo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a ellos les ha llegado la carta, la notificación de que la misericordia de Dios está operando para ellos. Si usted recuerda la historia de Noé, en Génesis, en el capítulo 6, ese hombre de Dios estuvo predicando el mensaje del Evangelio 120 años, diciéndoles a las personas que se arrepintieran que hay un Dios que es un juez justo y que enviaría juicio al mundo, a la humanidad, por causa de su pecado. Y cuando terminó el arca y en el tiempo que Dios había destinado para ello, vino el diluvio. Aún así, la puerta del arca quedó abierta 7 días. Los hombres siguieron siendo destinatarios de la misericordia de Dios, sin embargo, no se arrepintieron. Es lo mismo que ocurre en ese tiempo, en estos días. Son destinatarios de la misericordia de Dios. No importa quién sea, el hombre más malvado, más perverso, no sé si sea su hijo, su esposo o alguien conocido por usted, pero aún esa persona es un destinatario de la misericordia de Dios. No estoy diciendo con eso que esa persona va a llegar a ser cristiano o que se va a arrepentir, no estoy diciendo. Estoy diciendo que aún a él le llega el mensaje de que Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué significa el mensaje de misericordia para todas estas personas que acabamos de mencionar? Aún el más malvado. Significa que Dios está retrasando el juicio, su justicia, porque está teniendo misericordia de ellos. Está esperando por causa de un Salvador que murió. Todos nosotros somos destinatarios de la misericordia de Dios. Entonces usted puede preguntar, o sea que cuando soy perdonado, purificado y liberado, ¿no es eso la misericordia de Dios? Sí, claro, esa es la misericordia de Dios para usted. Pero todo el tiempo que usted estuvo en pecado contra el Señor, ofendiéndole a Él con todos sus actos, con todos sus pensamientos, con todas sus palabras, y blasfemando y diciendo cosas horribles contra Dios, todo ese tiempo el Señor estuvo teniendo compasión de usted. Si no fuera por la compasión o la misericordia y la bondad de Dios, usted sería destruido. Usted ya habría desaparecido y estaría ahora en el infierno. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no queriendo que ninguno perezca. Esos textos los estoy mencionando y aprovecho este momento para aclarar que hay personas que creen que este texto está en contradicción de otras partes de las Escrituras donde hablan de la justicia de Dios o de la ira de Dios. No, entienda. Dios no quiere, en su voluntad, como su deseo, no quiere que ninguno perezca. No significa que porque esa es su voluntad, ninguno va a perecer. Esa doctrina de la salvación universal no es bíblica. Es una enseñanza no bíblica. Porque habrá gente que estará en el infierno porque han rechazado al Señor. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Él está esperando. Él está esperando
por causa de la obra del Señor Jesús. Dios podría tomar este mundo en su mano y aplastarlo como un niño aplastaría el huevo de un canario y lo destruiría completamente y para siempre. Pero no lo hace, y no ha ocurrido porque Dios es misericordioso. Él ve nuestras lágrimas, oye nuestros gemidos con todo amor y misericordia. Él es consciente, hermano, de todos nuestros sufrimientos como sus hijos que somos. Todos los hombres somos destinatarios de la misericordia de Dios, pero Dios en ese momento ha pospuesto la ejecución de su obra de justicia. Eso es todo. Pero que ha de haber justicia de parte de Dios, téngalo por seguro, porque Dios es justicia. Pero ha pospuesto la ejecución de sus juicios sobre la humanidad porque es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios no puede cancelar el juicio de Dios, sino mediante la expiación. Es decir, cuando la justicia de Dios ve la iniquidad, ¿qué es lo que cae? Lo dijimos al comienzo de la enseñanza: juicio de Dios. Debe haber juicio. Pero la misericordia de Dios y la justicia de Dios llevaron a Cristo a la cruz. Ahora, alguien y las mentes corrompidas y perversas y malignas van a tratar de usar esto para blasfemar contra Dios y para decir que si Él murió en la cruz, eso fue culpa de Él, eso fue su decisión, y un montón de palabras y frases blasfemas que no hacen más que aumentar el ira para el día de la ira. Yo, hermano, no pretendo entender cómo se dieron las cosas. Ahora, yo soy muy feliz por las cosas que sé, pero también soy muy feliz por las cosas que no sé, porque yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado allí. O sea, ya hubo la cruz, sabemos que ocurrió la expiación y que ahora nosotros somos redimidos. Sabemos que Él murió, que el poderoso Hacedor murió por el pecado del hombre, su criatura. Y yo no sé por qué. Hay una canción muy bonita de una muchacha que dice que nunca sabré cómo fui perdonada, dice ella. Nunca sabré, y es verdad. O sea, sabemos que Dios, cuando Jesús estaba en la cruz, le dio la espalda a Jesús, que era un hombre santo, perfectamente santo, infinitamente santo. Sabemos que Él entregó su espíritu y murió. Sabemos que fue sepultado. Sabemos que Él resucitó y ascendió, y que Él está sentado en su trono, y que por eso está en el cielo firmada y registrada la expiación de toda la humanidad. Sabemos eso, pero no sabemos por qué. Y no sabemos qué fue lo que ocurrió. Y es como una vez hablaba con uno de mis hermanos y me decía: uno no sabe qué conversaciones hubo antes de que todo fuera creado. Hay muchas cosas que no sabemos. Y me decía él, porque es que hay otras que vemos y no las entendemos, pero esa es la soberanía y la sabiduría de Dios. No sabemos, hermano, pero sabemos que en la infinita bondad de Dios y en su infinita sabiduría, Él creó un plan, hermano.
Y en ese plan estaba incluida la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, encarnado como hombre, y murió, para que de esa manera se pudiera satisfacer la justicia de Dios, mientras la misericordia rescataba al hombre por quien Él murió. Eso es una buena teología cristiana. No nos ganamos la salvación. No somos merecedores de la salvación. No estamos luchando para alcanzar la salvación. La obra de la salvación ya ha sido completa en Cristo. Cualquiera sea la denominación, hermano, nosotros no estamos aquí para hablar de denominaciones, pero sí quiero hacer una aclaración. El hombre no se va a salvar por decir, soy de la iglesia cristiana El Pacto, soy de la iglesia bautista, soy de la iglesia presbiteriana, soy de la iglesia metodista, soy de la iglesia menonita, soy de la iglesia wesleyana, soy de... No, hermano, nada de eso va a salvar a nadie. Lo que usted necesita para ir al cielo, hermano, es la infinita bondad de Dios expresada en Jesucristo, y que usted ponga su confianza en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede ir al cielo por escuchar música gospel. Aquí al frente de mi casa hay un muchacho que durante toda la semana pone música con letra religiosa, porque el cristiano es la persona, la música no es cristiana, la música es lenguaje religioso. Decimos música cristiana para poderlo entender más fácil, pero bueno. Con música con contenido religioso, y después pone salsa, y después reggaetón, y después tangos, y mezcla de todo. Y el pecado no es ese, él no se va a condenar por oír esas cosas. Pero no sé si él tiene su confianza puesta en Jesús, y no voy a entrar en ese tipo de debate o conversación. Pero lo que quiero dejarle claro es que escuchar esa música no va a salvar a nadie, porque hay personas que le dejan música de fondo a sus familiares, sean los hijos o a los esposos o a unos vecinos, a ver si así. Hermano, hay que predicar el mensaje del Evangelio, y ponga música con contenido religioso, con lenguaje religioso, y hágalo, eso no está mal, pero usted tiene que predicar el Evangelio, porque la gente no se va a salvar por escuchar esa música gospel, coros, por escuchar himnos, así sean muy reformados ellos, por leer cualquier cantidad de libros. No, hermano. Puede ir al cielo es por la misericordia de Dios en Cristo. No hay ninguna obra humana, no importa qué haga la persona, no hay nada que lo pueda llevar al cielo. Lo único que lo puede llevar a la casa del Padre es la obra de Cristo en la cruz. Y Jesús lo dijo en Juan 14. Y explicándole a sus discípulos, les decía: yo soy el único camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que enseña la Biblia. La justificación significa que la misericordia y la justicia han colaborado, a fin de que cuando Dios se da vuelta y ve la iniquidad, pero después ve al hombre de iniquidad corriendo hacia la cruz, Él ya no ve más la iniquidad, sino la justificación. Y así, hermano,
es que somos justificados por fe, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por fe en Cristo Jesús. Por eso la predicación del Evangelio debe ser consistente, hermano, no de manipulación, no tratando de amenazar ni ofrecerle cosas que no son a las personas, ni nada por el estilo. Tiene que hablar del Señor Jesús, de toda su vida y obra. Y solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que una persona crea a ese mensaje y se arrepienta y confíe en Jesucristo como su Salvador. Para hablar entonces de cómo opera la misericordia de Dios, ya hablamos entonces de cómo la misericordia de Dios nos ha llevado a los pies de Jesús. Cómo por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos y antes fuimos llevados a la vida. Y hoy el Padre ha dado sentencia de vida sobre nosotros. Pero la misericordia de Dios no solamente opera en nuestra justificación. No es que somos salvos y Dios el Padre nos ha abandonado a merced de todo lo que nos pueda ocurrir. No. La Biblia dice en Isaías 63:9, un texto que hemos leído anteriormente, habla acerca del sufrimiento de Dios por sus hijos. Antes dijimos que Dios se deleita en el deleite de sus hijos y sufre junto con sus amigos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Isaías 63:9. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios sufre con sus hijos. Entonces no faltará el que tiene una mente pues estricta y cerrada y que entonces va a preguntar, ¿cómo puede sufrir Dios si Él es perfecto? Pues lo dice la Biblia, lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento y leeré otro texto en el Nuevo Testamento. Hermano, yo quiero que usted le pida a Dios el Espíritu Santo. No para debatir conmigo, sino para que usted pueda reposar en esa palabra de Dios. Porque tenemos que creer que Dios se compadece de nosotros. Y al compadecerse de nosotros no solamente me dio salvación, sino que ahora que soy salvo y soy su hijo, soy de su familia. Y como dice Jesús, soy su amigo. Él sufre cuando yo sufro. ¿El sufrimiento qué significa? Que hay desorden en alguna parte, en algún lugar. Mientras usted tenga en orden su cuerpo, su mente, sus emociones, sus relaciones, pues no hay sufrimiento. Pero cuando algo se sale de orden en alguna de esas situaciones que acabo de mencionar, usted sufre. Puesto que se declara en la Biblia que el Señor sufre, como dice el texto que acabo de leer, en toda angustia de ellos Él fue angustiado. Usted y yo deberíamos decir, Padre, yo lo creo. Usted lo dice, yo le creo. Así no lo entienda, hermano, como le dije ahora. Yo soy muy feliz con lo que sé, pero soy sumamente feliz con lo que también ignoro acerca de las cosas de Dios, hermano. Porque hay cosas que yo no voy a entender nunca, pero sé por la palabra de Dios que son así. Ahora, luego de que le he dicho al Padre, yo le creo porque usted lo ha dicho y porque creo, entonces trato de comprender.
Y si puedo entender, entonces le doy gracias a Dios. Mire, yo puedo regocijarme en toda la misericordia y la bondad de Dios y saber que Él está interviniendo en mi vida, aunque yo no entienda cómo lo hace ni por qué lo hace. Hay cosas que Él ha dicho por qué las hace, pero entender en la perfección y profundidad, como les decía ahora, yo sé que Cristo vino, que es Dios, que se encarnó, que caminó en esta tierra, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado en el cielo con total autoridad, como dice Mateo 28, y que está intercediendo por mí. Y sé que Él hizo una obra expiatoria donde yo ahora no soy culpable ante el Padre. Y además, si yo sufro, Él sufre conmigo. ¿Cómo ocurre eso? No sé, pero pasa. Y es real, porque Dios lo dice. ¿Qué hago yo? Le doy gracias y me regocijo, hermano. Pero si usted lo lee en la Biblia y su mente no lo puede entender, entonces le voy a animar a que haga lo que hizo el profeta Ezequiel. Cuando no entendía las cosas, levantó los ojos y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Dígale al Señor: Señor, usted sí sabe. Yo no sé, pero usted sí sabe. Señor, yo no sé cómo es que mis hijos son receptores de tu misericordia, aunque no lo merecen, y que tal vez lleguen a creer en tu Hijo Jesucristo y ser salvos. No sé cómo ocurre eso, y no sé cómo va a pasar, y no sé si va a llegar a pasar, ni cuándo va a llegar a pasar, pero yo creo que eres misericordioso y que eso podría llegar a pasar. Por eso te doy gracias y me regocijo en tu misericordia. Y has visto mis lágrimas orando por mis hijos, o por mi esposa que no cree, o por mis abuelos que no creen, o así, hermano. Dios te ha visto y ha visto tu dolor. Y aunque no lo entienda, dígale: Señor, pero usted lo sabe. Yo no entiendo cómo están funcionando las cosas y por qué yo me convertí hace tantos años y mi familia ha visto mi conversión y me ha visto caminar contigo, y a pesar de eso no te cree, sabiendo que conocían cómo era yo antes y cómo me has transformado. Y no sé, pero tú sabes. No sé nada, pero usted sí sabe, Señor. Tú sabes. Hay muchísimo que no sabemos. Y el problema con nosotros los cristianos evangélicos es que sabemos demasiado. Nos gusta jactarnos de que sabemos demasiado. Nos gusta exhibir lo que sabemos. Así somos. Tenemos mucha palabrería. Tenemos demasiadas respuestas. A mí me gustaría encontrar a una persona que diga: ¿sabe qué? Pastor, yo no sé nada. Solamente mi Señor Jehová, Él lo sabe. Ahí estamos hablando de alguien que es espiritualmente y sabio verdaderamente. Señor, yo no sé, tú lo sabes. Hermano, con esa humildad y esa mansedumbre es que el creyente debe postrarse ante su Señor y darle gracias y regocijarse. ¿Cómo puede sufrir Dios entonces? No lo sé. Porque es que el sufrimiento implica que hay como algo de imperfección. Pero Dios es perfecto y eso lo sabemos.
el sufrimiento parecería indicar que se ha perdido algo, que falta algo, pero Dios no sufre ninguna pérdida ni le falta nada, porque es infinitamente perfecto en todo su ser. Así que, ¿qué nos corresponde decir? Señor, no lo sabemos, tú lo sabes. No sabemos cómo explicar todo eso, pero hermano, sabemos que la Biblia declara que Dios sufre con sus hijos y que en toda angustia de ellos, Él es angustiado. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sabemos, pero la Biblia dice. Lo dice. Ahí está escrito, hermano. Y esa palabra no pasará, esa palabra es eterna. En su amor, hermano, y en su misericordia, Él los lleva y les prepara su lecho cuando están enfermos. Hermano, sabemos eso, no sabemos cómo es, pero eso es real. Un teólogo de la antigüedad dijo en una ocasión: no rechace un hecho porque no conoce un método. No diga que eso no es así porque usted no sabe cómo es que es así. No lo rechace. O sea, si alguien está diciendo, pero la Biblia dice, hermano, usted no está de acuerdo y no sabe cómo funciona, hermano, no rechace eso, simplemente créale a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Si usted viene a mí y me pregunta el cómo de muchas cosas, yo podría hacerle un montón de preguntas acerca de otras cosas que están ahí, que usted las usa, pero que no sabe cómo funcionan: sus ojos, su nariz, sus orejas, su pelo, su piel, sus oídos. Y usted no sabe cómo explicarlo. Y usted va a decir: no, yo no voy a usar mi voz, ni mis ojos, ni nada, porque no sé cómo funciona. No, usted simplemente usa todas esas cosas, aunque no las comprenda. ¿Usted sabe cómo está funcionando su cuerpo en este momento internamente? No sabe. ¿Usted sabe cómo está funcionando su cerebro en este momento para que me pueda escuchar y entender y procesar los pensamientos, ideas, frases que yo estoy diciendo en este momento? Uno no sabe. Es que es más, los neurocirujanos, los neurólogos y toda esa gente también tienen sus límites en ese conocimiento. Ellos no las saben todas. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas que no se pueden explicar, hermano. Entonces, en el contexto de la enseñanza, yo no sé cómo Dios puede sufrir. Eso es un misterio que no podremos conocer jamás. Pronto, cuando estemos en el cielo, lo sabremos. Hay muchos escritores de himnos que uno dice que en lugar de estar, no sé, disfrutando de jugar un partido con sus hijos, haciendo un asado en el patio, o cortando el prado, o arreglando el jardín, escribían himnos. Uno dice, ¿cómo? Cierto, hay gente que su mente le da para estar pensando todas esas cosas, porque los que no lo hacemos, pues de pronto no valoramos eso con tanta intensidad. En estos días tuve la oportunidad de sentarme con una hermana en la fe. Tiene 92 años y tiene cuadernos de poemas, de canciones y de acrósticos, todos bíblicos. Y usted mira hoja tras hoja a tal tema, a tal otro, una cosa hermosa. Es una hermana de 92 años y su mente Dios se la dio para eso, ¿cierto? Para componerle a Él y componerle a la iglesia, a sus hermanos en la fe. Es algo bellísimo. Y uno de estos hermanos a los que Dios pone a que escriban himnos, dice:
Me pregunto por qué. Me pregunto por qué Él tanto me amó. Amaré y oraré que pueda saber por qué Él tanto me amó. Usted nunca va a saber esto, hermano. Hay una sola respuesta por qué Dios lo amó. Primera de Juan 4:8. Porque Dios es amor. Y hay una sola respuesta a por qué Dios tiene misericordia de usted. Es porque Dios es misericordia. Y la misericordia es un atributo de Dios, como leímos al comienzo en el libro de los Salmos. Clemente y misericordioso es Jehová. No le pregunte a Dios por qué, sino que agradezca al hermano porque realmente lo hace y de una manera inmensamente maravillosa. No esté gastando su mente por qué Dios, siendo Dios, en lugar de ocuparse del volcán del Krakatoa para que no explote, se ocupa de usted, de su gripa para que no le convierta en un indicador de coronavirus y lo despachen para el otro lado. Así es Dios. No le pregunte por qué, agradézcale a Dios. Los musulmanes, el Islam, enseña que Dios no se ocupa de pequeñeces. Su Dios, porque como es el Dios de ellos es con minúscula. El Dios de la Biblia es un Dios que se compadece de sus hijos, se compadece de sus criaturas y de sus hijos. Cuando son angustiados, es angustiado con ellos. No le pregunte entonces a Dios, hermano, sino que agradézcale. Voy a parafrasear una pequeña estrofa de 4 versos, escrito por un teólogo también antiguo, que acerca de cómo Dios puede sufrir, y dice: ¿cómo puedes sufrir tú, oh mi Dios, y ser el Dios que eres? Es oscuridad para mi intelecto, pero sol para mi corazón. Qué belleza, hermano. Él pudo haberse dedicado a escribir poemas a las flores, a los árboles, a las personas, a los sentimientos, al sufrimiento y todo. Pero es que todo lo que Dios le da es para la gloria de Él. Úselo para la gloria de Él. Deje de usar los talentos que Dios le dio para el servicio del mundo. ¿Cómo usted, en lugar de poner lo que Dios le ha dado para el servicio del Señor, está buscando cómo compartirlo con los paganos, con los blasfemos? Desde pronto usted, y voy a hacer un paréntesis, dice: pastor, pero es que yo me voy a meter en un negocio con esa persona. Listo, Dios te dio a vos la bendición de hacer, sí, bueno. Cuando usted hace esos negocios con esos paganos, usted está dividiendo las ganancias. Y usted dice: bueno, ¿y ellos qué van a hacer? Él va a cuidar su familia, él va a tener un hogar, él va a proteger sus hijos, él va a dar más empleo, tal. No, se va a dedicar al vicio, mano. No, él va a construir una iglesia para Satanás. No. Y así muchas veces pasa. Entonces hay cristianos con una mente brillante para hacer poemas y canciones. Hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Agradézcale a Dios su misericordia. Agradézcale a Dios que Él se angustia con usted y Él lo acompaña. Yo no sé cómo lo hace, pero sé que cuando estoy enfermo, Dios está triste, es lo que dice la Biblia. Y sé que cuando estoy abatido, Dios sufre junto conmigo. Eso es lo que dice Hebreos 4:15.
Jesús se compadece de mí. Él sabe, Él no se ha olvidado. Sé que en toda mi enfermedad Él va a preparar mi lecho, porque su nombre es bondad y su nombre es misericordia. Así que Él va a obrar en mi vida conforme a sus atributos, hermano. Eso me lleva a pensar en la cercanía de la misericordia de Dios. Hay hermanitos que sufren mucho porque ven la misericordia de Dios, la ven lejos, hermano. O la ven como que si Dios se la diera solo a ciertas personas. Como que si ellos no fueran merecedores de la misericordia de Dios. Recuerde, todos los seres humanos son depositarios de la misericordia de Dios. No es que todos se van a salvar, pero en sus hijos Dios obra de una manera muy cercana, hermano. Salmo 103:13, la misericordia de Dios es como el Padre se compadece de los hijos, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos. Hermano, deje de estar pensando como que Dios está por allá, en el infinito y más allá, y que usted nunca se va a beneficiar de la misericordia de Dios. No, hermano, cuando usted está enfermo, cuando usted está triste, cuando usted está angustiado, Dios, que es inmanente, está ahí. Usted no tiene que traspasar ningún lugar, ninguna frontera para ir a hablar con Dios. Dios está ahí. Hay gente que se gasta millones para ir a un lugar en Israel, apoyarse en un muro y en un papelito poner una petición ahí. Pastor, ¿será que eso sí tiene poder, pastor? Ir al muro y poner el papelito. No, hermano, ¿usted qué es eso? ¿Qué clase de Dios conoce usted? El Dios de la Biblia sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es vuestro Padre. Mire, después de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos dieron mucho dinero a los huérfanos que estaban refugiados en Europa, pero no tenían suficiente para satisfacer todas las necesidades. En uno de los lugares donde estaban recibiendo huérfanos, entró un hombre muy delgado, con ojos grandes y anormalmente brillantes, mejillas sumidas, brazos delgados, y llevaba en sus brazos una niña. Ella también tenía signos de desnutrición, hermano. Ojos también grandes y brillantes y un abdomen hinchado. Sus piernitas y brazos demasiado pequeñas y demasiado delgados para su edad. Y cuenta la historia, porque es real, de que este hombre la condujo adentro de ese lugar que habían destinado para los huérfanos y para auxiliar a los huérfanos, y dijo a la persona que estaba a cargo: quisiera que admita a esta niñita. Y le preguntaron: ¿es su hija? Y él dijo: sí, es mi hija. Bien, entonces lo lamentamos mucho, pero nuestra regla aquí es que solamente los huérfanos pueden recibir ayuda. Si uno de los padres vive, no podemos asumir esa responsabilidad porque no tenemos lo suficiente. Hay demasiados totalmente huérfanos para que admitamos a los que no son. Entonces él miró a la niña y ella lo miró, y lo miraba como con ojos inquisidores, como: ¿y ahora qué? Entonces él dijo: bueno, usted sabe que no puedo trabajar, es que estoy enfermo, he sido maltratado, he estado en prisión, casi he muerto de hambre, estoy viejo y no puedo trabajar, apenas pude traerla tambaleando hasta aquí, pero la traje para que ustedes la cuiden. Entonces le dijeron: no, lo sentimos mucho, pero no hay nada que podamos hacer. Quiere decir que si yo estuviera muerto, cuidarían de mi niñita y la alimentarían
y podría vivir y tener vestimenta y un hogar. León, sí. Entonces él se agachó, abrazó a la niña y la besó. Luego puso la mano en la mano de ella y le dijo: yo voy a arreglar eso. Y salió de la habitación y se suicidó. Esa historia es de la Primera Guerra Mundial. Y desde la primera vez que supe esa historia no la he olvidado y me parece muy triste. Es imaginar ese hombre con todas esas condiciones y se sacrificó para que su hija tuviera comida y vestimenta apropiada. Y él dijo: me voy a ocupar de esto, y lo hizo. Eso es misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Marcos 9:31. Pedro dijo: Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Mateo 16:22. Jesús dijo: realmente, si no lo hago, no vivirás. Y así salió, no para matarse, sino que dice la Biblia que endureció su rostro para ponerse donde los hombres podrían matarlo. La misericordia estaba mostrando compasión de la única manera en que podía en ese momento: muriendo. Cristo Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz porque nos amó. Se compadeció de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. ¿Sí ve por qué le dije en la primera enseñanza sobre el tema de la misericordia de Dios que hay mucha gente que dice: ay, qué pesar de fulano, y qué pesar? Pero es solo pesar, no es compasión, porque la compasión te obliga a actuar. Así que si estás pensando en que es muy triste en la vida de fulano o de sultano, ¿qué estás haciendo para tener un impacto eterno en la vida de esa persona? ¿Cuál es nuestra respuesta a la misericordia de Dios? Nosotros, los que hemos recibido la misericordia de Dios, debemos mostrar misericordia. Debemos orar a Dios que nos ayude a mostrar misericordia. La recibimos, tenemos que mostrarla. Esa misericordia solamente viene por la expiación. La misericordia solo puede operar hacia nosotros a causa de la expiación, pero la expiación ya se hizo. Así que es ahora el tiempo de mostrar nosotros misericordia a otras personas. En un himno escrito respecto al libro de los Hebreos dice: en lo alto donde se halla el templo celestial, la casa de Dios no hecha de manos, el gran sumo sacerdote se viste de nuestra naturaleza. Aparece el guardián de la humanidad. Aunque ya ascendió a lo alto, se inclina a la tierra con ojos de hermano, partícipe del nombre humano. Conoce la fragilidad de nuestro cuerpo, nuestro compañero en el sufrimiento, conserva familiaridad con nuestros pesares. Y todavía recuerda en los cielos sus lágrimas, sufrimientos y gritos. En cada punzada que desgarra el corazón, el varón de dolores tiene parte. Se compadece de nuestra pena y al que sufre envía alivio. Confiadamente pues al trono traigamos todos nuestros pesares, pidiendo auxilio al poder celestial para que nos ayude en el día malo. Asombroso. Es sencillamente maravilloso.
nuestro gran sumo sacerdote, quien es el guardián del hombre, se viste de nuestra naturaleza ante el trono de Dios. Es como si usted subiera al trono de Dios en este momento y pudiera mirar las criaturas alrededor del trono. No sé cómo mirar esa imponente visión. En fin, digamos que se puede. Que miramos alrededor todas las criaturas que hay. Habían criaturas extrañas delante del trono, dice Isaías, con 4 caras, 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías 6:2. Usted vería allí ángeles extraños, tal como vio Abraham y como vio Jacob, subiendo y bajando por la escalera. No los podría identificar porque usted nunca ha visto un ángel. Todos los ángeles que usted conoce son los que le dibujaron la religión popular. Entonces hay otras criaturas allí, eso lo leemos en Daniel y en Apocalipsis. Pero cuando usted se acerque al trono, usted va a reconocer al Señor, porque Él está vestido de la naturaleza nuestra, hermano. Allí Él no va a ser una extraña criatura, hermano. Él no va a ser extraño para usted ni para mí, como lo es hoy. Aunque ahora ascendió a lo alto, se inclina a la tierra con ojos de hermano, partícipe del nombre humano. Él conoce la fragilidad de nuestro cuerpo. No tenga lástima de usted mismo. No tema contarle a Dios todos sus problemas. Él sabe todo acerca de sus problemas. Él lo sabe todo. Hay un himno que canta una hermana, mucho lo canta en la iglesia. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Y si te encuentras débil, confundido, dilo a Cristo. Y cuando estés en tribulación, dilo a Cristo. Y si estás en tentación, dilo a Cristo. Cuéntele todo a Cristo, hermano. Cuéntele a Cristo. Él sabe. Él lo sabe todo. Nuestro compañero en el sufrimiento sigue estando familiarizado con nuestros dolores. Y en los cielos sigue recordando sus lágrimas, sus sufrimientos, sus gritos. Aunque ahora está a la diestra del Dios Todopoderoso, pero Él no olvida lo que ha visto en la humanidad. Sentado en su trono, hermano. Aunque esté allí, siguen clamando a su alrededor: digno es el Cordero, Apocalipsis 5:12. Él no nos ha olvidado. No ha olvidado los clavos en sus manos y en sus pies, las lágrimas, los sufrimientos, el dolor, la pena de los hombres. Él sabe todo sobre usted. Él sabe. Él sabe cuando el médico no quiere decirle la verdad lo que a usted le pasa. Y vienen sus amigos y familiares y tratan de alentarlo de una forma un poco antinatural. Pero Él lo sabe. Mano, entre confiadamente al trono, traiga todo su clamor, su gemir, su dolor, su angustia. Él sabe, y Él, cuando usted se angustia, Él también lo hace con usted. Él nos ayuda en el día malo. La misericordia de Dios, hermano, es un océano divino, un torrente infinito, insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcámosla. Puede que no lo entienda, pero créalo, hermano, porque siempre va a necesitar desesperadamente esta misericordia, si aún no la tiene. La misericordia de Dios es en Cristo, y a eso le decimos amén. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tu bondad.
Gracias por la forma en que obras en cada uno de nosotros. Y aunque hay muchas cosas que no entendemos cómo van a ocurrir, no entendemos las que ya están pasando en nuestra vida, no entendemos lo que pasó cuando nos salvaste, aún así, solo te creemos y te agradecemos la infinita misericordia. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, que tu nombre sea honrado por siempre. Que tu iglesia se regocije en tu misericordia. Que tu iglesia venga confiada con sus peticiones, necesidades y clamores delante de ti, Señor, sabiendo que eres un Dios misericordioso y nos amas. Que nuestra vida toda la conoces y conoces para amarnos, para guardarnos, para cuidarnos. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un feliz día del Señor. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.